Buenas tardes, estamos una semana más en La Montaña Mágica, en Click Radio TV, una parada literaria sugerente para hablar de libros. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí especialmente me encanta, porque vamos a hablar de la esencia de las personas, concretamente vamos a hablar de emociones. Y para ello nos acompañan dos autores, magníficos autores de Editorial Colima, muy distintos de todo, de sexo, de género, en fin, de experiencia, lo cual me encanta y como sabéis siempre es una sorpresa esto de los invitados, y vamos a ver si surge la química y la magia como suele surgir, que creo que sí, que así va a ser. Tenemos con nosotros a Raquel Dabo Añón, que tenemos un libro magnífico, es coautora de Feeling, Inteligencia Emocional Aplicada a la Venta, un libro que lleva ya pues unos cuantos añitos en Colima, pero que se sigue vendiendo porque la verdad es que es un manual para desarrollar, entender y aplicar la inteligencia emocional. Pues muy bueno, la verdad, para qué decir otra cosa. Y luego tenemos a Eduardo Biguer Vera, con el segundo libro publicado en Colima, Apenas lo que somos, cuentos sobre nosotros, después del emocionario, un libro, como quien dice, recién salido del horno, porque lo hemos sacado justo ahora para Navidad, o sea que estamos prácticamente de estreno, y como siempre, Eduardo, ya sabes que soy fan, admiradora tuya, estamos en otro género, estamos en relatos, pero Eduardo es una persona que conoce muy bien también a las personas, escudriña, investiga, y bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando la conversación, pero como siempre, antes de empezar a hablar, pues nuestra directora de comunicación de Editorial Colima, Rocío Aguilar, nos va a presentar un poquito mejor a nuestros invitados y también sus libros. Adelante, Rocío. Marta, muchas gracias. Os voy a presentar a nuestros invitados de hoy en esta nueva edición de La Montaña Mágica. Pues como bien decías, vamos a empezar, pues, por ejemplo, con Eduardo Biguer, por orden alfabético. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma, pero su verdadera pasión es la escritura. Es autor de una extensa y muy premiada obra breve tanto en España como fuera de nuestro país. La primera novela de Eduardo, Anatomía de un hombre pez, obtuvo el Premio Internacional de Narrativa Novelas Ejemplares. Eduardo no solo es escritor, su pasión por la escritura le llevó a dirigir el taller de literatura La escritura como terapia, encaminado a tratar a través de la expresión escrita problemas como la violencia de género, el alcoholismo o la toxicomanía. Como bien decía Marta, hace muy poquito tiempo, hace muy poquitos meses, Eduardo ha publicado con Colima Apenas lo que somos, que es su segundo libro de relatos tras El emocionario, que vio la luz hace poco más de 3 años. En estos libros de relatos, voy a hablar de los dos porque ciertamente tienen una línea muy similar. Eduardo escudriña los escondrijos más oscuros del ser humano, pero de un ser humano que también sabe reírse de sí mismo, de una forma de sabiduría que solo alcanza el buen escritor y un buen observador de la naturaleza humana. Estos conjuntos de relatos, El emocionario y Apenas lo que somos, nos presentan una multitud de personajes que van a enfrentarse a diversas situaciones, desde las más cómicas y absurdas hasta las más trágicas, en las que van a usar las herramientas de las que disponen en ese momento para la gestión de esos conflictos. Unas veces van a tener un buen resultado, pero en otras ocasiones va a terminar de una forma absolutamente desastrosa. Y también tenemos con nosotros, como bien decías, una personalidad totalmente diferente, pero seguro que van a confluir. Tenemos a Raquel Dabo. Raquel Dabo es economista, hizo un máster en Dirección de Recursos Humanos, además trabaja como consejera externa independiente, forma parte de diversos de comités de dirección de distintas compañías nacionales, como asesora, facilitando toma de decisiones, el desarrollo de un modelo de liderazgo. Tiene su propia firma especializada en el asesoramiento, entrenamiento y desarrollo de equipos directivos. Raquel también es coach ejecutivo de alta dirección, es experta en liderazgo directivo, de equipos, es especialista en desarrollo de inteligencia emocional aplicada al liderazgo, y además de todo eso tiene tiempo para ser profesora en escuelas de negocio, en programas máster y también en estudios de posgrado. Y también escribe libros. Como bien nos decías antes, Marta, publicó hace unos años Feeling, Inteligencia Emocional aplicada a la Venta, está publicado por Colima. Y además, este libro, como bien decías, aporta un enfoque diferente al tema de la inteligencia emocional. Es muy interesante, muy práctico y muy ameno.
Es una obra que, a partir de casos prácticos, ahonda en la forma en la que debemos usar nuestras emociones para alcanzar las metas que nos fijemos. Porque, como bien dicen, cuando nuestra emoción está alta, nuestra capacidad de razonar está baja y viceversa. Porque desde un estado emocional alterado se incrementan mucho las probabilidades de tomar una decisión equivocada. Nuestras emociones condicionan nuestra manera de percibir la realidad. Raquel está muy centrada en la parte emocional, lo que el libro lo orientó hacia una vertiente más comercial, pero a lo largo de su práctica profesional también la ha llevado hacia la alta dirección, el liderazgo y el desarrollo de equipos. Así que podemos decir, incluso hablando de nuestros dos invitados, hasta dónde influyen las emociones. De todo ello van a hablar en un momentito con Marta, y bienvenidos a La Montaña Mágica. Bueno, fantástico, Rocío, te has explayado pero bien, cosa que es de agradecer. Y bueno, esta vez tenemos, para abrir aquí boca, tenemos un book trailer, que este sí que está reciente, vamos, creo que ayer es cuando se pudo empezar a lanzar. En este caso, sobre el nuevo libro de Eduardo, Apenas lo que somos. Y bueno, nos vamos ambientando con este mini book trailer y empezamos a hablar. Adelante, Pedro. Bueno, pues lo que me queda claro de la presentación de Rocío, que hoy creo que ha estado especialmente sobresaliente, es que para atreverse a escribir un libro, algo hay que saber. Creo que ambos sois personas muy formadas, muy polivalentes, que habéis pues desarrollado muchísimas facetas personales y profesionales. Y bueno, vamos a intercambiar aquí un pequeño diálogo, que no es una entrevista, sino a ver cómo va surgiendo, pero yo, como incitadora y además, en fin, convocadora de esta mini tertulia, voy a lanzar ahí al aire una primera reflexión que se me ocurre, para que empiece a hablar el que le apetezca. Se me ocurre preguntaros, ¿qué pensáis que mueve a las personas? Después de tantos años de observadores, además yo sé que vosotros sois observadores, digamos, concienzudos de lo que es el ser humano, ¿no? ¿Qué pensáis que mueve a las personas, esencialmente? Vaya pregunta, Marta. No sé. Aquí empezamos bien. Empezamos por mí, sí. Adelante, Raquel. Perfecto. Sí, vale. Te dejo a ti primero. Muy Con bien, esa muy bien. pregunta. Oye, pues nada, lo primero, daros las gracias, de verdad, por la invitación, y estoy muy contenta de poder compartir esta tertulia con una persona como Eduardo, que me ha abrumado muchísimo la presentación y tengo muchísimo que aprender de él, porque si tengo una asignatura pendiente es seguir escribiendo. Así que, Eduardo, me pongo a tu disposición para poder aprender mucho de ti y no perder ese hilo de seguir escribiendo. Es recíproco, ¿eh? A mí, vamos, también me ha apabullado mucho lo que tienes en la mochila y lo que llevas puesto, ¿no? Que es un tema muy, muy importante, sin duda alguna. Yo soy un observador, yo creo que aquí tú sabes mucho más que yo, sinceramente. Bueno, pues Eduardo, gracias, y bueno, gracias a Marta y al equipo de Colima, que sois maravillosos, y bueno, muchos años ya que tenemos de contacto, de relación, y bueno, y a Marta además es que la admiro mucho como persona y como profesional, ¿no? Por todo lo que ha conseguido, ¿no? Con Colima con Colima Editorial, que me parece maravilloso. Muchas gracias, así Raquel. que bueno, una oportunidad estupenda. Y respecto a la pregunta que comentabas, Marta, yo te lanzo mi opinión personal, no solamente por lo que a mí me ha movido durante mi vida, pero no por no hablar de mí, sino también por lo que siempre he visto, ¿no? Que mueve a las personas, ya sea a tomar decisiones sobre aspectos vitales o decisiones difíciles, y al final es el conectar con uno mismo y escuchar claramente qué es lo que te dice ese yo interior, y conectar con tu pasión, ¿no? Al final hablamos de pasión, hablamos de propósito, hablamos de
emoción en estado puro, pero una emoción interior que al final es el combustible, ¿no? Que nos mueve bueno, pues a levantarnos todas las mañanas, a querer alcanzar aquello que nos proponemos, o incluso a tomar, como decía, decisiones muy difíciles que pueden suponer un cambio de vida muy trascendental, ¿no? Y ahí me quedo con la pasión y el propósito. Para mí son como dos núcleos fundamentales que nos mueve a la acción e incluso nos hace ser capaces de liderar nuestra propia vida, ¿no? Con todo lo que eso supone en cuanto a plantearnos objetivos a veces pues aparentemente difíciles o inalcanzables, ¿no? Solamente hay que pensar, por ejemplo, a veces en los grandes deportistas, que les mueve a estar en el extremo, ¿no? Incluso de su capacidad física o esos metros que les pueden llegar para llegar a la cima, ¿no? Y al final es la conexión con uno mismo, el decir, estoy aquí y lo tengo que conseguir, ¿no? Y es tu propio reto personal y la pasión y el propósito. No definiría otras palabras en principio. No, pues genial. A ver, Eduardo, qué dice, porque Eduardo hace una cosa muy peculiar, vamos, fascinante más que peculiar, que se coge, ¿sabes? Selecciona de su realidad, de la real y de la que él ficciona, se coge los personajillos y los mete en un teatrillo que son sus relatos o sus novelas o sus escritos y los pone allí a funcionar con determinados motorcillos y combustibles, como tú bien decías. Entonces, a ver, Eduardo, ¿qué tiene que decir? Pues decir primero que estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Raquel. Yo le daría la vuelta al revés, lo pondría al revés y diría que una persona que no tiene emociones, que no tiene motivación, que no tiene pasión, es el envoltorio de una persona, es la corteza de un ser humano, ¿no? Dentro, ¿verdad? Pues como que no hay nada y de hecho todos creo que en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido así, nos hemos sentido sin pasión, nos hemos sentido sin motivación y somos lo más parecido a un autómata, a un robot, ¿no? Y entonces creo que es de eso de lo que hay que huir. Entonces estoy absolutamente de acuerdo con Raquel. Lo pongo al revés para ver el lado negro, ¿no? Que es la desmotivación, que es la falta de objetivos, que es el levantarte y el dejarte arrastrar por el río de las cosas que fluyen en tu entorno sin nadar hacia ningún sitio, ¿no? Cuando lo realmente apasionante es meterse en el mar y nadar hacia algún sitio sin perjuicio de que pues te puedes también pegar un buen trago de agua salada, te puede coger una ola, te puede dar unas cuantas vueltas, pero todo eso son los obstáculos de un camino, que es lo que hay que tener, un camino, una pasión, esa palabra, yo creo que las palabras más bonitas que existen en el diccionario de la Real Academia, pasión. Solamente enunciarla ya te apasiona, solamente el verbalizarla, ¿no? Y entonces pienso que una persona que carece de esa motivación y de esa pasión, ya repito, es el envoltorio de un ser humano, ¿no? Y creo que la vida es demasiado cortita como para ser un mero envoltorio, una mera corteza de algo, ¿no? Qué bonito, es que escribe bien y habla bien, ¿eh? Sí. Bueno, los dos lo hacéis, pero a mí esto que estáis diciendo me encanta, me suena algo así como vivir en plenitud, ¿no? Frente a lo que a lo mejor podemos apercibir en una sociedad pues que a veces parece que falta el sentido, ¿no? Y parece que hay algunos o muchos o cierta cantidad de zombies vivientes por ahí, ¿no? Sí, además yo lo que ha hablado antes Raquel de esta época que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Que nos ha hecho, es verdad, nos ha hecho cambiar, recolocar muchas cosas, pero eso ha llevado un proceso. Y yo, por lo menos, yo cuento el mío, ¿no? Y el de mucha gente con la que he hablado, ¿no? De repente es como que el mundo se ha parado, ¿verdad? Y nos hemos quedado sentados en el margen del río. Estamos muy acostumbrados también a nadar, pero también a dejarnos llevar, ¿no? Por la corriente de los días, ¿no? Y eso nos ha hecho tener que plantearnos muchas cosas, que reinventarnos. Y es ahí donde entra, yo creo, que la inteligencia emocional, que yo no entiendo de inteligencia emocional, pero como concepto me parece el concepto más equilibrado que he oído nunca. Es la cabeza y la emoción, ¿no? en un mismo lote y jugando al juego del equilibrio, ¿no? Con lo difícil que es. Pero vamos, yo ahí estoy de acuerdo con Raquel. En esta época nos ha tocado reinventarnos y la pasión ha sido, yo creo que las emociones ha sido el motor. Es que es el motor de la vida. Y sobre todo en lo que estás comentando, Eduardo,
Claro, y un poco uniéndolo, ¿no? En este pasado, ¿no? Que hemos tenido ahí reciente y la inteligencia emocional, fíjate, y también el concepto de Marta, ¿no? De esa palabra tan bonita que es la plenitud. Sí. Y es, claro, muchas veces las personas vamos en piloto automático, ¿no? Es decir, nuestro trabajo, los quehaceres del día a día, obligaciones, responsabilidades, problemas, vamos en piloto automático, pero bueno, el mundo al final pues nos obligó a parar. Y yo me he encontrado con muchas personas que fruto de esa parada involuntaria han replanteado sus vidas, ¿no? Y replanteado sus vidas, fíjate, no a peor, porque muchas veces tenemos el concepto del cambio como que con el cambio siempre perdemos algo, pero en este caso cambio a mejor porque les ha permitido parar. Y cuando digo parar es a conectar con uno mismo, y ahí entra muy en juego la parte de la inteligencia emocional intrapersonal, ¿no? Es decir, el párate y escúchate verdaderamente qué es lo que quieres, qué es lo que te importa, qué necesitas, cuáles son tus valores, cuáles son tus principios, qué sientes cuando las cosas se ponen mal, ¿no? Esa conexión con uno mismo, para a partir de ahí plantea, ¿no? qué es lo que quieres que sea tu primer paso, ¿no? Tu siguiente paso. Entonces, digamos que esa búsqueda de esa plenitud, ¿no? que parte de estar bien contigo para poder estar bien con los demás, pues bueno, pues ha sido un momento para muchas personas de resurgir, ¿no? De hacer trazar esa estrategia, que por supuesto el hilo conductor que tiene es la inteligencia emocional, ¿no? Empezando siempre por identificar qué me pasa a mí, qué siento, cómo estoy, y a partir de ahí, qué es lo que quiero que pase, ¿no? en mi vida en los próximos meses. Fíjate que porque yo me inspiro en vuestras palabras para seguir aquí la conversación, pero estabas describiendo esa conexión que creo que es esencial y esa oportunidad que se nos ha dado, ¿no? De conectar, porque es verdad que en este mundo que nos hemos creado, que es fascinante, yo no me quejo, pero es verdad que, por decirlo metafóricamente, estábamos en modo de fiesta, ¿no? Sonaba la música y de repente la música se paró. Y entonces hay una especie de sensación de vacío que nos tuvimos que recomponer. Entonces te puedes recomponer y había algo a que aferrarse, o de repente, alguno pudo pensar que no había nada a lo que aferrarse y cayó como Alicia en el País de las Maravillas dentro de la casa a un hoyo que parecía que no tenía fin, ¿no? Sí, yo pienso que ha habido un parón, un parón en el cual pues nos hemos encontrado pues con el espejo, nos hemos mirado con tranquilidad en el espejo, ¿no? Y yo creo que más que buscar algo a lo que aferrarnos, yo creo que nos hemos dado cuenta de a qué nos estábamos aferrando. Si a lo que nos estamos aferrando era algo válido, era algo que nos conectaba con nosotros mismos, o bien nos hemos llevado la sorpresa o el susto del espejo, ¿no? De mirarte y decir, ostras, ese soy yo. ¿A qué me estoy agarrando, ¿no? Probablemente al ruido del día a día, a la corriente del río que me lleva hacia abajo, pero yo estoy nadando hacia algún sitio, hacia no. Entonces, para mí eso ha sido lo más esencial de este parón que ha habido. Yo creo que más que menos ha pasado una pequeña o una gran crisis, y como dicen los griegos, la palabra crisis significa cambio. Entonces, la crisis es enfrentarte al espejo, darte algún susto, pero eso tiene que hablar de algo. Entonces, esas emociones que hemos sentido, buenas, malas, han valido, pues eso, para aprovechar la crisis y digamos que practicar el verdadero significado de la palabra, que es cambio. Fíjate, Raquel, que Eduardo, además de lidiar con lo suyo, como hemos tenido que hacer cada uno de nosotros, se ha tomado la molestia de reflexionar sobre lo ajeno y plasmarlo en este magnífico libro de relatos, que por cierto tiene un espejo efectivamente en portada, porque eso que decía, el de la sorpresa y el susto, es a lo que invita a sentir al lector cuando está leyendo sus relatos. Le lleva por todo un carrusel de emociones muy diversas, que es lo que pretende, y además como él es muy hábil, pues lo consigue, ¿no? Tú también haces un ejercicio de ese tipo, aunque en otro ámbito, un ámbito pues mucho más de empresa, pero al final el ser capaz en un libro de proponer un método de trabajo para reconocer emociones y dirigirlas a algo más productivo, esto también sin duda es un reto, ¿no? ¿Cómo se hace esto? ¿Cuál es el camino de una buena gestión emocional?
Pues como tú bien dices, es un reto, porque si hay algo que no nos han entrenado desde que somos bien pequeñitos, ¿no? Bueno, quizás a día de hoy el sistema educativo ya incorpora el desarrollo de la inteligencia emocional, pero digamos que hay grandes generaciones, ¿no? Que hemos tenido que ir descubriendo, ¿no? Quiénes somos, qué sentimos y para qué nos sirve lo que sentimos. Y parte de ese entrenamiento es el que pretendíamos pues, mostrar, ¿no? en el libro, y parte todo primero de esta reflexión y de invitar a esta reflexión de quién soy y qué siento, y reconocer la emoción, porque muchas veces el etiquetar, ¿no? y reconocer las emociones nos ayuda a poder entender el mundo, ¿no? en el que estamos viviendo. Y una vez, digamos, que somos conscientes de esos estados emocionales, ¿no? el qué siento y el para qué me sirve lo que estoy sintiendo, bueno, pues ahí hay un punto de transición muy importante, y muchas veces esa transición tiene que ir acompañada de alguien, como bien decía Eduardo, que te haga de espejo para que seas capaz de verbalizar esos pensamientos, esas sensaciones, y desde tu yo que te estás viendo reflejado en el espejo poder dar el siguiente paso, ¿no? Por eso ahí se produce ese quiebre, esa crisis, muchas veces de decir, no era consciente, ¿no? de que esta situación estaba provocándome este estado emocional y a dónde me llevaba ese estado emocional, ¿no? En el ámbito profesional, pues lógicamente lo vemos todos los días, ¿no? De personas que no son felices en su puesto de trabajo, personas que les cuesta mucho tomar ciertas decisiones, ¿no? De ámbito directivo, y cuando les tienes de alguna forma que hacer ver que las emociones, o sea, tienen que trabajar para ti, no dejarte embaucar totalmente por las emociones, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí se produce esa crisis en la que decides qué quieres, para qué quieres sentir esa emoción y qué es lo que tiene que pasar en el siguiente nivel, ¿no? Y a partir de ahí viene esa parte de la inteligencia emocional interpersonal, que es donde desarrollamos todas esas habilidades y competencias llamadas hoy en día soft skills, que veréis por todas partes ahí como soft skills, pero de blandas no tienen nada. Son las habilidades más importantes que puede tener el ser humano, porque son verdaderamente las que les va a ayudar a guiar su vida, ¿no? Y tiene que ver con competencias tan importantes como la capacidad de escuchar, la capacidad de relacionarnos, ser empáticos, tomar conciencia de quiénes estamos siendo con las personas con las que nos relacionamos, con lo cual todas esas competencias interpersonales son las que te van a ayudar a tomar otro yo distinto en el mundo, y por lo tanto pues poder conseguir o ser la persona que quieres ser y que te haga feliz. Sí, yo quería hacerte una pregunta, porque yo tengo una gran duda. ¿Es posible fragmentar lo que son los diferentes escenarios, como son el trabajo y como son tu vida personal, y es posible no volcar en el escenario del trabajo todo lo que somos, todo lo que nuestra mochila vital, nuestras tristezas, nuestras frustraciones, nuestras alegrías, nuestras necesidades, o no es posible, o a lo mejor no es ni incluso deseable? Esa es mi gran duda, porque es un escenario tan sumamente complejo el del trabajo, porque al fin y al cabo estamos muchísimas horas ahí, y yo creo que yo veo muy difícil el no traerse todo lo que somos, nuestra mochila vital, y no volcarla en el escenario laboral. Pues me encanta que me hagas esa pregunta, Eduardo, porque Me alegro. precisamente las grandes, digamos, conflictos personales que nos encontramos es porque uno no puede ser, no puedo ser yo misma en el trabajo, ¿no? Eso nos lo encontramos todos los días, y de nuevo ahí enlazo con el concepto de plenitud, ¿no? Plenitud, bienestar, porque, es decir, históricamente, ¿no? y culturalmente parece que las emociones se tenían que quedar en la puerta una vez uno entra a trabajar, ¿no? Y es como que el entorno de trabajo era aquel lugar donde uno tiene que estar en perfecto estado de recursos, aunque personalmente tengas la situación que tengas, ¿no? Entonces es como, mi vida personal la dejo en la puerta y aquí soy otra persona. Eso, con el paso del tiempo, además de que genera muchísimos conflictos internos y una disonancia cognitiva importante, ¿vale? Ya realmente no, esa separación entre mi yo personal y mi yo profesional no tiene sentido, porque el ser humano es único. El ser humano, digamos que tiene que ser auténtico, y la autenticidad viene por mostrar
tal y como somos en cualquier contexto. Claro, para eso hemos tenido que generar un cambio cultural muy importante para que las propias organizaciones fomenten que se hable, que nos podamos expresar desde ese plano emocional y que sean los propios entornos organizacionales los que generen esos entornos de bienestar para que las personas podamos tener la seguridad psicológica necesaria para poder expresar lo que nos pasa, ¿no? Y cómo nos sentimos. Entonces, cuando encontramos esa zona de confortabilidad, ¿no? Confiabilidad en el entorno profesional, puedo ser yo misma. Y cuando uno se siente él mismo o ella misma en todos los contextos, pues tiene una sensación de bienestar y de plenitud que te hacen estar al 100% todo el día, y no me refiero de productividad, sino bien contigo mismo y por lo tanto una persona mucho más feliz, mucho más estable, mucho más equilibrada, ¿no? Entonces, claro, ahí hay mucho de trabajo cultural, Eduardo, es decir, de eliminar ciertos paradigmas y cambiar ciertos paradigmas, porque a día de hoy el ser humano se requiere autenticidad en el ser humano, ¿no? Entonces, cuanto más seamos nosotros mismos, pues mucho mejor para todos. Pues la verdad es que me has aclarado muchísimo. Me alegro. Porque es verdad, porque yo tengo la visión de mi padre, por ejemplo, que pertenece a otra generación, que era el padre de familia, era inicialmente el único que trabajaba en casa, luego trabajó mi madre, era el responsable absoluto de todo, y recuerdo cómo pues, un día le hizo crack y se rompió, ¿no? Tuvo una depresión, lógico, y lo que se escuchaba era, claro, nadie, o sea, todo el mundo de su entorno laboral desconocía el proceso interior de esa persona que día a día iba cada vez peor, ¿no? Le podían verlo un poquito así, intuirlo, ¿no? Y claro, veo que debe ser importantísimo, qué importante es lo que tú dices de poder verbalizar las cosas, poder decir, mira, es que no me encuentro a gusto, es que no me encuentro bien, es que esto no me gusta, es que no puedo con tanto, ¿no? Y yo en ese sentido pienso que las empresas van avanzando, y es, yo creo que una noticia estupenda para el ser humano, desde luego, para su salvación, diría, incluso. Totalmente. Esa seguridad psicológica que hay que generar para que una persona se sienta tranquilo para expresar cómo se siente, es clave para luego evitar, ¿no? Todas esas problemas de salud mental, que ojo, que a día de hoy, como sabemos, la salud mental es uno de los grandes objetivos, incluso desde el propio Ministerio de Sanidad, de abordar, ¿no? Esta temática, y es precisamente también porque tenemos esos paradigmas, ¿no? de dónde tengo que mostrar emociones y dónde no, cuando realmente el ser humano es emocional. Y qué tranquilidad, ¿no? Como bien decías, el poder decir, oye, tengo que levantar la mano porque no puedo más con esto, ¿no? Y que eso no suponga una amenaza porque la persona que te está liderando eso lo tome como algo negativo, ¿no? Entonces, es crear espacios para compartir y conectar como seres humanos, ¿no? Independientemente de profesional o no, somos seres humanos y el ser humano es emocional. Fíjate que yo añadiría, estando totalmente de acuerdo evidentemente con lo que dice Raquel, de la salud en general, porque diríamos, o sea, casi el origen de prácticamente todas las enfermedades está precisamente en una mala gestión de las emociones, o sea, te las tragas por no haberlas podido procesar adecuadamente, ¿no? Y fíjate, o sea, me parece súper interesante el tema de la línea que hay entre el mundo profesional y el personal. Pero hay otra forma de dividir los mundos. Fijaros ese paradigma también, hablando de otras generaciones, de los hombres no lloran, ¿no? Y todas estas cosas. Y por lo tanto, pues era a tu padre le pillaron las dos, digamos. Claro. O sea, pues eso, no poder expresar lo que realmente podías llegar a sentir, eso vas tragándolo hasta que efectivamente llega un momento que es demasiado, ¿no? Y además siendo una persona extraordinariamente sensible, que fíjate, estaba taponada completamente a la hora de poder manifestarse, porque no podía dar una imagen de debilidad, entre comillas, ¿no? Tanto en el entorno familiar como en el entorno laboral, claro. Eso debe ser durísimo, claro. Pero fijaros, yo por seguir avanzando en este tema, que me parece muy, muy interesante, bueno, es verdad que estas emociones hay que generar este ambiente de confort, donde la gente pues sea auténtica, como dice Raquel, y todo esto, pero también hay una labor propia para hacer, para gestionarlas, porque esto también se puede ir de las manos. Dice, el que tiene ese carácter, digamos, un poquito más iracundo o un poquito más, en fin, fuerte, tendrá que hacer su trabajo, por decirlo con un ejemplo claro de lo insoportable que uno puede llegar a ser si se deja llevar por sus instintos más
naturales, ¿no? Y por lo tanto no es solamente el dejarlo ver, sino también el aprender a tratarlo. Y eso forma parte de todo este aprendizaje, ¿no, Raquel? Justo ahí estamos hablando de la parte, igual que decíamos que es muy importante la toma de conciencia del que siento y saber verbalizar la emoción. Esta parte que tú hablas, Marta, es autorregulación emocional, es decir, desde el momento en el que soy consciente de que estoy sintiendo una ira desmesurada hacia algo o hacia alguien, he de ser capaz de minimizar, ¿no? esa ira a través de ciertos mecanismos, ¿no? A través de ciertas claves que me tengo que dar, o bien pensamientos que me tengo que inducir de alguna forma, o bien algún tipo de actividad física o algún estímulo externo que haga que esa emoción que es ira, pues poco a poco la vayamos transformando hacia, bueno, pues una rabia, una tristeza, un enfado y poco más, y más o menos decir, mira, me voy a mi casa que creo que hoy no tengo un buen día, ¿no? O a Pero reírte de ti mismo, que tampoco está Sí. mal, ¿no? Eso es todavía más inteligente, ¿no? Si Sí. eres capaz. Exacto, Yo exacto. estoy muy a favor, y Marta lo sabe, del humor siempre, Siempre. ya no como pasarlo bien y como reírte, que por supuesto es magnífico, sino como forma de vida, como herramienta de gestión cotidiana de los conflictos, también como autoterapia, como terapia interna, también por lo que decía antes Raquel. Si tú estás mal, lo que vas a repartir no van a ser rosas ni bombones. Si tú estás mal, vas a repartir malas emociones, malas sensaciones, malas vibraciones. Entonces, el humor a mí personalmente me ayuda mucho en mi día a día como terapia para mí, y porque luego lo que reparto con el humor pues suelen ser cosas pues bastante relativizadoras y bastante constructivas. Entonces, yo soy un fan absoluto del humor, lo practico, yo creo que inevitablemente, porque creo que es un tema genético desde que me despierto hasta que me acuesto, y creo que es un elemento de gestión emocional importantísimo. Vamos, yo por lo menos, para mí es esencial. Y de hecho en el libro aparece, hay mucho humor, siempre lo digo, porque es que los personajes llegan a un momento en que dices, bueno, ¿qué hago? O me pego un tiro o me río. Claro. Una de dos. Es una gran disyuntiva y es una buena lección reírte en vez de pegarte el tiro, Exacto. sin duda. Pero por avanzar en otra emoción que está en el aire y ha salido en vuestra conversación y me interesa mucho, además del tema de la ira y del enfado y demás, vamos a hablar un poquito de la tristeza, ¿no? Porque se ha instalado además como consecuencia pues de todos los acontecimientos, el que ya está un poco triste pues ha sido demoledor, etcétera. Entonces es una emoción interesante en el sentido, si uno se deja llevar, hablaba Raquel de la capacidad que tenemos de inducirnos pensamientos adecuados para darle la vuelta o desviar o cambiar, ¿no?, esas emociones, ¿no? Si tú estás ese día, te levantas así como un poco tristón y tal, y te empiezas a poner música triste y te empiezas a contar la cosa triste, la historia triste, la versión triste de tu propia historia, en fin, claro, es que eso dónde te lleva. Entonces, ¿cómo podemos, antes de que eso, porque claro, hay un punto de no retorno que eso empieza a ser un poco incontrolable, ¿no? O sea, cuando ya se te va de las manos, ¿no? Pero cuando tienes esa pequeña sensación de tristeza, o sea, puedes retroalimentarla o puedes darte cuenta de ella y empezar a pues o a reírte o a contarte otras cosas que podemos hacer ahí en ese ámbito, ¿no? Yo desde luego soy de los que piensan, y ahora te dejo, Raquel, perdóname que me he colado. Creo que hay que dejarse sentir. Hay que dejarse sentir. Yo es lo único que puedo aportar en tu pregunta, que hay que dejarse sentir, porque hay que soltar. Lo que sea, pero hay que soltarlo. Y antes tú hablabas, Raquel, de verbalizarlo. Pues bueno, pues verbalizarlo o irte o quedar con unos amigos o irte a hacer deporte, pero hay que soltar por algún lado la combustión emocional que llevamos por dentro, ¿no? Y esa es mi pequeña aportación. Y ahora te dejo a ti, Raquel, que seguramente que la vas a ampliar y la vas a mejorar. Pues fíjate, Eduardo, que a veces dices, sobran las palabras, ¿no? Porque con lo que acabas de decir verdaderamente creo que lo resume perfectamente. Yo solo puedo darle un poquito más de contexto, pero verdaderamente las emociones siempre tienen un para qué, ¿no? Es decir, las emociones tienen una función de supervivencia y en este caso la tristeza es una emoción que te invita a la reflexión, te invita al aislamiento, ¿no? Te invita a hacer parada, ¿vale? Es decir, te invita a hacer parada y claro, a veces es como decir, claro, pero igual me paro demasiado, ¿no? Me paso demasiado tiempo ahí en un rincón sin que nadie me moleste porque no quiero hablar con nadie, ¿no? Ahí es donde está ese punto de conocerte bien y saber cuándo ha llegado el momento de decir, hasta aquí he tenido que soltar, ¿no? Y me he permitido mostrar cómo siento, pero ha llegado el momento de
de dar el cambio, ¿no? Y eso es lo que nos hace emocionalmente inteligentes, porque lo contrario no sería inteligente, el dejarme llevar por la tristeza hasta donde la tristeza me quiera llevar, sino que la inteligencia, y por eso es inteligencia emocional, es tú eres el dueño de tu vida, ¿no? Y tú eres el que decide hasta dónde esa tristeza ha cumplido su papel, que es que me ha invitado a pensar, me ha invitado a reflexionar, me ha invitado a estar conmigo, bueno, a tener esos días o esos momentos a veces de soledad que también son muy importantes, y seguro que me ha ayudado a replantearme algún aspecto, ¿no? Y ahí es donde tú decides, yo decido que se acabó la tristeza y empieza otra fase, otra emoción, que a lo mejor es, bueno, pues aceptación de algo que hemos tenido que aceptar, y bueno, y un resurgir, ¿vale? Pero la emoción tiene su papel, y su papel hay que darle su espacio y su tiempo, y digamos que esa parte de cambio empieza cuando tú como ser humano y líder de tu vida decides cuándo ha terminado esa emoción y empieza otra. Yo me gustaría aportar que además de la parte de pensamientos y tú, bueno, pues contarte esas historias y pues ese reconocimiento de la emoción y experimentarla, hay una vía muy directa que es efectivamente el tema de la experiencia. Yo os lo digo como lo que aplico yo en mi vida. O sea, yo ya no, ni siquiera tienes que decir inteligentemente, o sea, emocionalmente inteligente. Inteligente y punto. O sea, digo, pues hoy he tenido un día un poco así plof porque me han estado ahí, ¿sabes? Pues fastidiando un poco y he tenido un día tal. Pues digo, y me toca día bueno. Entonces me meto en la agenda un par de cosas. Yo lo tengo claro porque sé que es cuál es la cosa que me gusta, pero uno tiene que tener sus propias herramientas en cartera. Algo que sea infalible, o sea, no necesitas ni pensar sobre ello. Es algo que te proporciona felicidad inmediata. Cada uno tiene que tener ese recurso a mano que puede ser de distinta índole, que a lo mejor es irte a tomar un café al sitio que te gusta a la esquina, no hace falta que sea una cosa muy exótica, pero sabes, yo me monto, me pego alopadas con el caballito, vamos, mano de santo, ya me da igual todo lo que hay, pero tienes que tener tu propio bagaje de recursos a mano para darte un poquito de momentos de felicidad, y todo lo demás al final es que cae por su propio peso, no hay que darle tantas vueltas, ¿no? Sí, además yo esto lo conectaría con lo que ha dicho Raquel al principio, ¿no? Y lo que luego has dicho tú, que yo esto lo conectaría con conectar contigo mismo y con plenitud. Cuando esos premios, ¿en qué consisten? Pues en cosas que nos conectan con nosotros mismos. Exacto. Y cuando nos desconectamos mucho tiempo de nosotros mismos, pues nos sentimos muy mal, ¿no? Entonces volvemos otra vez al origen de toda esta conversación, ¿no? Hay que darse premios, hay que conectarse con uno mismo, si no, uno está un poquito perdido en algún sitio de por ahí, que no sabe ni dónde está. Muy bien. Muy bien traído. Conectarte contigo mismo, que es como ha arrancado con tanto brío que la caracteriza Raquel esta conversación. Y fíjate que en la primera intervención se me ha ocurrido otra cosa que voy a lanzaros también, que tiene que ver, vosotros los dos sois personas, o sea, con mucha ilusión interna. Yo creo que también lo soy. Creo que es una suerte, ¿no? Tener esa capacidad, ¿no? De regeneración y de motivación y de encontrar proyectos y cosas que hacer y capacidad de escribir libros, publicar libros, en fin, nos inventamos historietas, ¿no? Para hacer y estar ahí, pues eso, pues entretenidos con cosas que nos gustan, ¿no? Pero hay gente que a lo mejor no lo encuentra o que en un momento no lo encuentra y tal. O sea, ¿cómo recargar ese fueguecillo interno, esa motivación? Recuperar la ilusión. ¿Qué pensáis? ¿Cuáles son algunos de los tips o de las ideas que se nos ocurren aquí sobre la marcha? Pues fíjate, Marta, que yo esto muchas veces la gente me dice, es que claro, eso es un tema de personalidad, ¿no? Es un tema de cada uno, hay gente más extrovertida, gente más emocional, gente... Pues yo no estoy de acuerdo. Yo siempre digo, todos tenemos talento. Otra cosa es cuál es el contexto en el que lo utilizamos, lo que sabemos o lo que queremos hacer, ¿no? Y en esta pregunta que tú haces tan interesante es decir, todos tenemos un fuego interior. Otra cosa es que viento es el que viene a soplar, ¿no? Esas cenizas que de nuevo hacen que vuelva a surgir, ¿no? Y hay personas que se autoboicotean a sí mismas, es decir, no dejan que entre ese viento que sople las cenizas. Se ponen sus propios barreras para pensar que, pues bueno, también fruto de las experiencias pasadas, creencias que tienen asumidas, ¿no? Creencias limitantes y bueno, y se ponen como sus propios muros, ¿no? Entonces, claro, es normal que desde ese paradigma nada les salga bien o que crean que no hay solución a nada. Entonces, claro, desmontar esos muros
es un trabajo que a veces tiene que ver con reescribir tu propia historia. ¿Vale? Y a mí eso siempre me sirve mucho, y con las personas a veces con las que trabajo en este término, ¿no? Que estoy llevándolo, a ayudarles a empoderarse. Es decir, muchas veces no nos paramos a reconocernos las cosas que hemos hecho, las cosas que hacemos todos los días, o sea, no las que hemos hecho ya hace muchos años, sino lo que haces todos los días, lo que consigues todos los días, y que no tienen por qué ser premios materiales, sino es que has hecho de bueno por otros, o que has hecho de bueno por ti, o cómo has ayudado hoy en algún sentido, ¿no? Es decir, entonces el reescribir tu historia personal desde el punto de vista de contribuciones, de aportaciones, de empoderarte, ¿no? Ponerte en valor respecto a terceros y a proyectos o aspectos de tu vida personal en los que hayas participado, ayuda mucho a entender el para qué de mi vida en este momento y el hacia dónde voy, ¿no? Entonces, creo que ese storytelling hacia atrás, ¿no? El reescribir hacer esa retrospectiva de lo que ha sido mi vida, tu propia biografía personal, y ser contada desde otra perspectiva relacionada con el quién he sido y cómo he aportado valor al mundo, ayuda mucho a decir, ostras, ¿cómo que no? Claro que sí, voy a abrir esa ventana y que entre todo ese viento que haga que de nuevo pues conecte con quién soy y hacia dónde voy, que seguro que hay muchísimas oportunidades para mí. Al menos eso a mí me ha servido tanto conmigo como con personas con las que trabajo, y cuando hago ese ejercicio de invitarles a vamos a reescribir tu historia, encontramos muchas sorpresas muy bonitas, ¿no? Que probablemente es el viento de cambio que les ayuda a emprender otro camino. ¿A que te gusta mi amiga Raquel, Eduardo? Hombre, me encanta. Estoy aquí en Bogo, Jolín, pues lo mismo digo, yo estoy súper tranquila, súper cómoda, así que... Por supuesto que sí. Además estoy tomando hasta apuntes, hasta notas, que lo sepas. No, además, lo de ponerte en valor es que es verdad. O sea, es sobre todo ponerte en valor también sin que ese valor dependa del beneplácito de los demás. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? El mirar hacia adentro y que seas tú quien decida si lo que has hecho ha valido o no ha valido, o para qué ha valido, ¿no? Porque también a veces, bueno, lo que tú decías, Raquel, nuestras historias, nuestra mochila vital, pues a veces nos ha generado también una serie de inseguridades muy importantes que provoca que en ocasiones seamos lo que los demás valoren de nosotros, ¿no? Y eso es algo que hay que evitar a toda costa. Estamos muy condicionados a veces por las opiniones a veces de personas que tienen mucha ascendencia sobre nosotros, ¿no? Y derribar esos muros pues es complicado, es un trabajo complejo, pero también lo de escribir de nuevo tu historia, yo lo que veo muy bueno, aparte del concepto en sí que me encanta, es que creo que se puede hacer en cualquier momento. No hay que ser peligrosamente joven para hacerlo. ¿Me explico? O sea, uno puede cambiar sus dinámicas, yo creo que en cualquier momento. Es cuestión yo creo que de proponérselo y de tirar hacia adelante. Fijaros, me va agotando el tiempo porque aquí podríamos estar unas cuantas horas hablando de estas cosas tan interesantes, pero me apetece nombrar algo que no ha salido en la conversación. Hemos hablado del cerebro, de la inteligencia, de las emociones, pero no hemos hablado, o no ha salido en la conversación, no va a dar tiempo a mucho, pero no ha salido la palabra corazón, que está en la portada del libro de Raquel, y al final una de las emociones más importantes, bueno, la que más, es la emoción del amor, y físicamente, por ponerle algún sitio, o sea, brota del corazón. ¿Qué tiene que ver el corazón en todo esto que estamos hablando? Pues, Eduardo, adelante. No, estaba yo aquí en plan educado, digo, tú primero. No, ¿qué tiene que ver el corazón? Bueno, el corazón es yo creo que es el núcleo de todo. Lo digo sinceramente, creo que por supuesto el cerebro es importantísimo, tiene que estar ahí un poco haciendo de matemático, ¿no? Digamos que el corazón es el poeta y el cerebro es el matemático, ¿no? Pero claro, un matemático que no haya leído un poema en su vida, ¿no? O un poeta que no sepa sumar ni restar, algo falla, ¿no? Entonces yo creo que el corazón es muy importante, la cabeza es muy importante, pero ambos tienen que estar de la mano y caminando juntos. Esa es mi opinión. Lo que pasa es que, bueno, el corazón tiene una potencia que a veces supera a todos los cerebros unidos, ¿no? Pero tampoco hay que infravalorar el cerebro, porque también es el centro de operaciones. Entonces, si conseguimos un equilibrio entre ambos órganos, sería maravilloso. Yo lo veo muy complicado, personalmente.
Yo aquí, a ver, estoy de acuerdo con lo que comentas, Eduardo, pero sí que es cierto que, enlazándolo con la pregunta inicial que comentaba Marta, ¿no? De qué mueve a las personas, y, Sí. los dos hemos coincidido, ¿no? Que nos mueve, es verdad, nos mueve la pasión, ¿no? Y es la energía, pero, pero pasión no puede haber sin amor. Entonces, claro, al final esa pasión que nos mueve es porque sentimos amor, amor por lo que hacemos, amor por las personas hacia las que son clientes de lo que hacemos, amor hacia, es decir, hacia el entorno en el que estamos, ¿no? Con lo cual, al final, cuando hablamos del amor, el amor es un concepto etéreo, digamos, ancestral, y también muy segmentado, ¿no? En esta sociedad occidental en la que nos llevamos los conceptos a lo que es lo bueno y lo malo mostrar, y el amor es lo que mueve el mundo. Es decir, sin amor no hay empatía, sin amor no hay pasión, sin amor no hay generosidad. Es decir, va más allá, ¿no? De ese concepto, muchísimo más allá. El amor es lo que verdaderamente nos hace seres humanos, y que haya solidaridad, que haya gratitud. Entonces yo diría que el marco de todo es el amor. Sin amor, bueno, pues somos, como antes también decía Eduardo, ¿no? Somos autómatas o no sé, o dentro de una empresa sin amor y sin personas que se amen entre ellas, solo es un edificio, ¿no? Con lo cual, yo me quedaría con que hay que acostumbrarse más a hablar del concepto del amor y de darse amor unos a otros en cualquier contexto, ¿no? Y en el entorno profesional, que hay esas líneas rojas, ¿no? Que antes estábamos comentando, cuanto más desafiemos los límites, pues mucho más amor, ¿no? Seguramente va a emerger allá donde estemos, y nos va a hacer sentirnos, pues eso, únicos, auténticos y personas. A ver, el amor es la fuerza más poderosa del universo, sin duda, pero recordad que hay otra pasión que mueve al ser humano, no tan noble, que es la ambición. Y la ambición mueve a los seres, tanto en la empresa como fuera de la empresa, como en las obras de Shakespeare, como en las obras de Eduardo. O sea, que forma parte de la conjunción vital. Habrá que modular, efectivamente, para moverlo en la mejor de las intenciones, ¿no? En la dirección correcta, pero hay unas fuerzas ahí negativas que están dentro de nosotros y que tenemos que contar con ellas, ¿no? Claro, pero ahí, por matizar una cosa que comentas, Marta, es que me parece súper interesante y me lo has puesto ahí como de, claro que ahí tiene que haber ambición, pero la ambición sin humildad es cuando se convierte en soberbia. Entonces, es ambición, por supuesto que tiene que haber, pero la ambición tiene que ir unida con la humildad, y la humildad es un valor que de nuevo conecta con el amor. Así que, bueno, solamente por aportar ese matiz. Sí, a lo mejor ahí entra un poquito la cabeza también y el cerebro, en la capacidad que debemos tener de medir en ocasiones, ¿no? Y de valorar si lo que estamos haciendo, valorarlo de forma un poquito fría, a veces, un poquito analítica, que igual también es bueno, si lo que estamos haciendo es lo adecuado o nos estamos pasando mucho de la raya. Sí, pero vamos, yo soy un pro corazón también a tope. Lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que en ocasiones la cabeza creo que tiene que hacer un poquito digamos, como de tallar un poquito, ¿no? La brutalidad tan pasional y tan emocional que se alberga, ¿no? en el corazón. Yo creo que vamos a repetir esta convocatoria dentro de unas semanas, porque estamos en un nudo gordiano muy interesante para hablar de valores. Para mí, lo que diferencia una ambición sana, porque la ambición es verdad, es necesaria. O sea, uno quiere seguir progresando, mejorando, en fin, creciendo, ¿no? Esa es esa ambición saludable, de una ambición malentendida, ¿no? Donde además, pues al final, el fin justifica los medios. Es la intención, la calidad de la intención, y por lo tanto ese filtro de por qué lo estoy haciendo, a ver, uno tiene que tener su propia referencia, sus valores, etcétera, para filtrar adecuadamente sus motivaciones y sus pulsos, como digo, espontáneos, ¿no? Pero bueno, esto ya está cogiendo un calado, que antes de seguir por aquí voy, para que le dé tiempo a hacerlo tranquila, voy a invitar a Rocío a nuestra conversación, porque tenemos una sección de biblioteca de lecturas recomendadas, donde Rocío nos va a proponer cosas, ya veréis, siempre muy sugerentes. ¿Sabes, Rocío?
Pues sí, aquí sigo. Pues la primera recomendación de hoy es además un libro publicado por Editorial Colima, que se titula La palanca del éxito, que está escrito por Juan Pedro Sánchez, que además, si no me falla la memoria, es amigo de Raquel también. Ujú. La palanca del éxito nos ofrece una metodología muy práctica y muy eficaz para el desarrollo de la inteligencia emocional, para aumentar nuestro nivel de autoconocimiento, mejorar nuestra motivación, nuestro bienestar personal y además así también las relaciones con las personas que nos rodean y así también cambiar nuestras vidas. Juan Pedro nos ofrece una guía muy sencilla, muy práctica para aprender a manejar las emociones y además el matiz que tiene es que es una hoja de ruta que quiere inspirar a emprendedores, a gente para su trabajo y sobre todo no solo a emprendedores, pero también a cualquiera que quiere transformar su vida y sobre todo generar un impacto positivo en los demás. Nuestra segunda recomendación de hoy, también habéis comentado un poco sobre esto del libro que recomiendo, es un libro que se titula Lo bueno de tener un mal día. Está escrito por Anabel Díaz. Anabel nos proporciona la oportunidad de reflexionar sobre nuestras emociones. Es una guía de supervivencia emocional en la que nos ayuda a gestionarlas mejor, a aprender a convivir sobre todo con los malos momentos. Lo bueno de tener un mal día nos permite entender la relevancia de prevenir situaciones desagradables y ajustar la intensidad de las emociones, buscar alternativas, visibilizarlas, observarlas desde múltiples perspectivas o asumir las pérdidas y aprender de la experiencia. El texto son 7 desconocidos que han tenido un mal día y el lector, así, viendo las experiencias de estos 7 desconocidos, acaba siendo mucho más eficaz en el reconocimiento y la gestión de sus propias emociones, porque la clave para sentirnos a gusto con nosotros mismos y con nuestra vida está precisamente en también saber llevar los días malos, como habéis estado hablando también hace un momentito, ¿no? Y luego ya la tercera recomendación de hoy es casi un clásico, entre comillas, porque vamos a recomendar un libro de Daniel Goleman, pero no el clásico de inteligencia emocional, sino otro que se titula Cómo ser un líder. Esta es una lectura esencial para todos aquellos que estén comprometidos con el fomento de la buena gestión y para aumentar el rendimiento y la innovación empresarial. Daniel Goleman, que es psicólogo, expone la importancia de la inteligencia emocional para conseguir un liderazgo que proporcione resultados alentadores. Explica las características necesarias para ser un líder con un impacto positivo también en su organización. El autor destaca que no solo el coeficiente intelectual y las habilidades técnicas son suficientes para garantizar el éxito del líder. La efectividad de ese liderazgo en cualquier escenario viene asociada directamente con la inteligencia emocional. Muchas empresas han desarrollado modelos de competencia para identificar y entrenar individuos con potencial de liderazgo. Pero esos estudios se logró identificar también que la inteligencia emocional no solo distingue a líderes excepcionales, sino también a individuos muy eficientes. Todos estos libros están disponibles en Librería Colima. Nuestra web, os recuerdo que es www.libreriacolima.com y también nos podéis visitar, estamos en Madrid, en la calle Covarrubias 28. Eso es todo, muchas gracias. Fenómeno, Rocío, muchas gracias, muy interesante. ¿Qué os parece? Súper interesante. Los dos, vamos, yo me he apuntado, el de Juan Pedro, yo lo conocía, el de la palanca del éxito. Qué buena gente, Y, Juan Pedro. vamos, un ser de nuevo excepcional también y con mucho amor, con mucho amor. Y el de cómo ser un líder también lo conocía, pero el de lo bueno de tener un mal día, pues también me lo he anotado ahí para echarle un vistacito porque puede ser muy, muy interesante. Así que nada, me voy con deberes, Marta. Sí, súper interesantes. A mí lo que me gustaría es o vivir más o necesitar dormir menos para poder leer más, porque es que se me queda corto el tiempo de vida con Es todo verdad, lo que hay. pero yo cada Como vez decía un amigo mío, hay tanta sí. gente hablando a la vez, diciendo tantas cosas tan interesantes, que ojalá tuviéramos más tiempo. Eso es cierto, pero bueno, espérate, que aquí todavía nos queda mucha cuerda y como siguen inventando, y como esto del transhumanismo al final tengan razón, espérate que a lo mejor nos sobra luego Nunca se sabe. Con tantos años y vamos a poder leernos toda la biblioteca esa que vamos acumulando. Decirme la última ronda de intervenciones, que ya estamos casi en tiempo. ¿Cómo pensáis que la lectura, en concreto vuestros libros, puede ayudar? Que creo que es lo que nos une aquí a los tres. Nosotros creo que creemos en esta cosa y que los libros ayuden. ¿Cómo pensáis en concreto que puede ayudar pues a avanzar pues en estos temas que hemos podido tocar hoy, así por lo menos someramente?
Sí, yo en mi caso lo tengo muy claro. Creo que, primero, la lectura en sí, ya no de estos libros, sino de cualquiera, creo que es un ejercicio de mindfulness, es un ejercicio de concentración en el momento presente total. Yo lo he descubierto durante el confinamiento. El momento en el que conseguía que la cabeza no se me fuera hacia donde no se tenía que ir, pues hacia sitios pues, que no eran los adecuados, pero que eran bien producto de la situación que estamos viviendo, ha sido mientras leía. Es que me concentraba en mi respiración, en las letras, en el libro, y realmente vivía, es la única vez que he vivido el momento presente con plenitud, cuando leía. Ahora, yendo hacia el libro en particular, en mi caso, desde luego, tengo muy claro que apenas lo que somos es un libro de multiperspectiva. Es decir, es el antidogma en el sentido de que lo que describe son comportamientos de seres humanos pues que hacen lo que pueden con sus emociones y con sus vidas. Entonces, por lo tanto, creo que puedo dotar a la persona que esté leyéndolo pues, de una visión muy, muy amplia de lo que puede ser un ser humano en un momento determinado, ¿no? Hay un cuento que se llama Azoteas, que tengo especial cariño porque es simplemente una persona que sube a una azotea, bueno, y ve el mundo de otra forma, ¿no? Y cuando baja de la azotea, pues viene con una visión mucho más empática y mucho más amplia, ¿no? Entonces yo creo que el leer vale para concentrarse en la vida, en el momento presente, y en el caso de apenas lo que somos vale para tener una visión más empática del prójimo, que yo creo que es muy importante. Súper. Raquel. Qué importante, Eduardo. Y además, por lo que comentas, yo creo que independientemente, es decir, los libros, además de, como bien decía Eduardo, ¿no? Te conecta con el aquí y ahora, ¿no? Estoy aquí leyendo, sino abre tu capacidad creativa, ¿no? Porque la lectura nos invita a soñar, nos invita a imaginarnos escenarios, y por eso es tan maravilloso la capacidad de escribir, porque que cada uno cree lo que quiera en su mente, ¿no? Entonces, claro, o sea, desarrollas capacidades a través de tu propia calma, ¿no? Y tu propia tranquilidad, y me parece maravilloso, ¿no? Y respecto al contenido, en este caso, y uniéndolo con las emociones, que es de lo que estamos hablando, el libro Feeling de alguna forma está contextualizado en el entorno profesional y está pues orientado a un área muy concreta, que es el área comercial, pero no deja de ser un proceso de desarrollo e identificación y desarrollo de nuestra inteligencia emocional a cualquier ámbito, ¿no? En cualquier ámbito en el que nos dediquemos y en cualquier persona, ¿no? Independientemente del contexto. Al final es un viaje de autoconocimiento, de autodescubrimiento. Y bueno, pues con unas pautas que las puedes llevar a cualquier ámbito de tu vida, ya te dediques a ser líder de una compañía, liderar un equipo comercial, ser comercial o ser el dueño de tu propia vida y tu propio director general, ¿no? Entonces, realmente hablamos de conocerte un poquito más a ti mismo y que las emociones trabajen para ti. Bueno, pues no se puede, en fin, hablar de más cosas en menos tiempo, porque tenemos todo un método de trabajo. Además, es que lo garantizo, porque este libro lleva años funcionando con un exitazo y con gente pues que sabe lo que habla, y le es una herramienta de trabajo súper útil. Y además, con el complemento de una narrativa, la mejor, donde experimentas las emociones, porque eso es lo que tiene un buen libro, que te tocan las teclas emocionales, y otros que todavía no leáis, os puedo recordar lo que es una buena película, ¿no? Donde sientes, donde lloras, ríes, etcétera. Bueno, pues no os olvidéis, pero como complemento a Netflix tenemos algo que es todavía más apasionante. Si os acordáis de aquella película de las Crónicas de Narnia, que entras por un armario y de repente hay una puertecita y tienes todo un mundo, pues es que esto es así. O sea, abres una página y es que entras en un mundo alucinante, un universo completo de experiencias. En fin, vamos, es que no se puede pedir más. Y de hecho, estos códigos que nos inventamos la humanidad hace siglos, o, en fin, o miles de años, es uno de los inventos más importantes de la civilización. El ser capaz de unas letrujas aquí, tener todas esas experiencias, desde luego es algo que todavía no ni se ha superado ni se superará. Y por lo tanto, o sea, esto es un elemento fundamental para la plenitud de la que hablabais, para la conexión con nosotros mismos. Nosotros hacemos nuestro trabajo, escritores, docentes
Devenidos en escritores porque el libro viaja y editores con propósito. Y ahí está para vosotros. Lo único que tenéis que hacer es relajaos y disfrutar. Exacto. Y yo me marqué un speech final, pero porque Pedro no me dice, se ha acabado el tiempo. Vale, un minuto más. Pues nada, un deseo para el mundo. Eduardo. Deseo para el mundo. Sentir las emociones, ¿verdad? No taponarlas, que es lo que ha dicho Raquel antes también. No dejar que fluyan y a través de las emociones, pues ir hacia un sitio que nos marquemos como punto de destino, con todo el riesgo que conlleva, pero con toda la ilusión que contiene. Genial. ¿Y Raquel? Yo diría más empatía también para el mundo y como decía, no puede haber empatía sin amor. Entonces, el ser cada vez más nosotros mismos y dejarnos fluir por lo que sentimos sin esas barreras que nos hemos ido creando pues por una cuestión histórica, ¿no? Entonces, cuestionar cada vez más las barreras, empatizar, dejarnos fluir y conectar mucho más con el entorno y con las personas. Bueno, queridos, la verdad es que sois geniales los dos. Me encanta teneros de autores y de amigos. Me ha encantado el programa. Y os veo adquiriendo una sabiduría ya importante, ¿eh? Y además lo hemos pasado muy bien. O sea, que sí, ¿qué de más se verdad, puede pedir? Marta, y Eduardo, un placer estar en una conversación muy agradable. Así que muchas gracias por la invitación. Pues gracias a todos, a Rocío, a Pedro, a Gracias, Click Raquel. Radio TV y a todos los oyentes.